Desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Aquí estamos ya de regreso después de la pausa. Hubo un accidente en la carretera costerita, pero no hay lesionados afortunadamente. Por ahí nos reportaba Julio Mendívil. Muchísimas gracias, mi estimado Julio. Ya estuvo por ahí Giovanni Elizalde y afortunadamente no hay lesionados. Una volcadura, eso estuvo fuerte, un choque y luego una volcadura. Dos camiones y una camioneta involucrados sin lesionados. Es lo más importante. Bien. Estamos en la mesa de análisis, saludamos esta mañana, sí, aquí está Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio, listos para comenzar con un rico cafecito. Eso, es muy importante esta hora. Juan Rodorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, Jesús Armando, nuestros amigos ahí de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy martes, casi viernes nos escuchan. Un abrazo. Casi viernes. Bueno, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, es un gusto saludarlos, compañeros Víctor, Jesús, Juan. Compañeros acá, chicos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito de nuestras fronteras, compañero. Bueno, pues aquí estamos en la mesa con este tema que yo esperaba hoy, y le comentaba hace rato. Vamos a ver qué dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre estas 5 millones de dosis de vacuna COVID. AstraZeneca, por cierto, se ha dicho que se perdieron, caducaron, pero pues no dijo nada. Porque no fue a la conferencia del presidente López Obrador. En fin, el caso es que primero los medicamentos y ahora las vacunas, Jesús. Sí, pues ya hay diputados que lo quieren mandar llamar a comparecer, que explique qué pasó con estos 5.041.000 vacunas que se echaron a perder, que se perdieron. AstraZeneca fueron 3.4 millones y Sputnik 1.6 millones. Eso fue la merma. ¿Cuántas de AstraZeneca? Reportada. Son 3.4 millones de AstraZeneca. La mayoría, ¿no? Y el resto, sí, y el resto de Sputnik. Bueno, pues acá hay dos formas de ver las cosas, ¿no? La primera es ponerlo en comparación y en perspectiva estos millones de vacunas que se caducaron con los 193 millones de vacunas que se han aplicado. Y cómo es la merma en todas las fases de vacunación en el mundo. Por ejemplo, esto es el 2.5 de merma de la última de los millones de vacunas que se han aplicado en México. Hay, decía la Secretaría de Salud, una explicación de, en todo proceso, una falla o mermas, por fallas en los congeladores, en la distribución y en la aplicación, un tema muy interesante que podemos discutir más adelante. Eso es, bueno, ahorita ya están llegando aquí algunos comentarios. Juan, primera vuelta de esta mesa, entonces, mermas. Son mermas, se podría entender como mermas, sin embargo, no se ha dicho exactamente cómo, cuándo, dónde y por qué se perdieron estas vacunas. Esa es la gran tragedia de este gobierno, siempre la falta de transparencia, y esta y otras, ¿no? Pero la falta de transparencia termina, lo que dice Jesús tiene razón, la parte numérica, pero termina no tomándose tan en serio cuando no te informan dónde y por qué se perdieron, no nos dicen. Muchas de estas vacunas, también hay que decirlo, eran donadas, no las compró el gobierno mexicano, eran donadas que se las dieron incluso de Canadá y Estados Unidos y algunos otros países, sobre todo la AstraZeneca. Muchas personas se quedaron sin una tercera dosis, ya casi todos tienen 2 dosis, el 90% de las personas arriba de 18 años, pero muchas personas se quedaron sin tercera dosis, se pudieron utilizar, insisto, no sabemos por qué se perdieron, no sabemos si la gente no fue, no sabemos si las manejaron mal. Yo creo que tendría que haber dado la cara el señor Hugo López-Gatell, alguna explicación que no han dado fuera de 3 o 4 párrafos que salieron a decir. Hoy no fue a la conferencia mañanera, no dijeron por qué no fue, no preguntaron tampoco del tema en la mañanera de estas vacunas echadas a perder. Y bueno, esto se suma a una larga lista de errores en el manejo de la pandemia, la pérdida de las vacunas, una rayita más, podemos decirle, un atache más en toda esta cadena de errores que vivimos durante el COVID. Bien, Armando. Fueron, de acuerdo al dato que ofrece la propia Secretaría de Salud en el país, fueron 5.041.050 dosis de vacuna, es el número exacto que ellos dan. Sí lo dijo Jesús hace un momento. Bueno, 5 millones dijo, pero le agregué los 41.050 dosis. Y las razones también las dijo Jesús.
técnicamente ellos dicen accidentes, se caducaron, accidentes por red de frío. 2, se desperdician durante las jornadas de vacunación por fallas eléctricas, errores humanos o algunos eventos naturales, desastres naturales que impiden pues cumplir cabalmente con los programas de vacunación. Y también se desperdician por cumplir su vida útil sin que hubiera demanda de la población. Ahí sí me llama la atención porque la demanda siempre ha existido. No te creas, ¿eh? Hay gente Sí, que bueno, entonces ve los módulos de vacunación. Mira, como están. bueno, Sí. en este momento sí, Víctor, Sí. porque estaban ofreciendo para niños en edad escolar cuando empiezan las clases y ponen los horarios de vacunación en la mañana. Sí. ¿Cómo van a ir los padres con los hijos cuando están en clases? Yo creo que ahí sí faltó diseñar una mejor logística para efectos de facilitar la presencia de los niños en los áreas de vacunación. Pero ninguna de estas entra en esa categoría porque las que se están aplicando para niños son de otra Las que se Sí, perdieron pero la marca, ¿no? yo hablo del concepto este. Entonces, yo lo que puedo decir es que, y aquí estoy, no estoy de acuerdo con Juan, es que no se puede. A ver, Hugo López-Gatell y la Secretaría de Salud, el titular florero que tiene, ha cometido muchos errores durante la pandemia, muchísimos, ¿no? Pero creo que este en particular no puede verse como un grave error o como un error, porque está dentro de los márgenes de operación, incluso con un porcentaje menor a lo que reportan otros países del mundo, donde la merma es del 5% en la aplicación de las vacunas. Es decir, en todos los procedimientos tiene pues su riesgo de que se pierdan algunas por lo que ya se explica, y a nivel mundial es más o menos del 5% de las aplicadas. Nosotros estamos en el 2.57%. Entonces, tanto como error garrafal, yo creo que es más por un tema de logística, de operación y de lo que se explica, que por... y algo muy importante, y esto también se debe de debatir. Hay gente que no va y se aplica las vacunas porque piensa que con 2 ya tiene y es suficiente. Ahora, estas se perdieron en junio, estas vacunas, las de AstraZeneca, que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. Aquí lo que llama la atención es que prácticamente todo el lote de las vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos, AstraZeneca, más de 3 millones de dosis, se perdieron. Sí, ¿Qué pasó? Sí, a eso es lo que le iba a decir a Jesús. Sí. Las mermas tiene razón, existe y hay un porcentaje, pero no lotes completos. Este lote en específico obedece a un mal manejo. Yo creo, el problema es que no nos dicen por qué, pero que un lote completo se haya perdido va más allá de errores de mermas, porque una merma es, tú aplicas 100 y se te va a perder 1 o 2 o 3 seguramente en las aplicaciones, pero esto no, sucedió algo más allá, que repito, insisto, nada más estamos aquí pues especulando sobre qué pudo pasar, porque no nos dicen, no nos informan, no nos enteramos. Lo manejaron mal, lo operaron mal, quién fue, el ejército, la Secretaría de Salud, los estados, dónde fue, en el traslado, en el resguardo. Eso es lo que no sabemos. Sí fue un error grave, uno más que se acumula, y ante la falta de transparencia nos queda eso, especular, y es muy, muy difícil poder defender al señor Hugo López-Gatell después de toda la lista de errores que se acumulan. 5 millones de vacunas, imagínense qué pudimos haber hecho con ellas. Incluso está bien si en México ya están todos vacunados, ¿por qué no darlas a un tercer país? Hoy las vacunas siguen escasas en el mundo y nosotros dándonos el lujo de perder lotes completos, no mermas, lotes completos. Sí, exactamente, ese es el problema. Armando. Estos biológicos estaban, de acuerdo a salud, estaban resguardados por los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex. Ahí estaban resguardados. Prácticamente están culpando a estos laboratorios. Son del gobierno, ¿no? Bueno, son del gobierno. Serán del gobierno, pero prácticamente... Birmex es una empresa de gobierno. Es una, digamos, paraestatal, sí. El término MEX al final habla de México. Por eso, pero... Como Pemex, etcétera. Bueno, pero no deja de ser gobierno, pues, ¿no? Es correcto, sí, okay. Deja de ser México. Y bueno, las razones ya se explicaron. Y la realidad, ¿qué le duele más o qué critica más la gente? ¿El costo del recurso que se deja perder o la necesidad en materia de salud? Yo creo que lo que duele es que se haya dejado de vacunar a la gente, más que el dinero, aunque son ambas cosas, pero más que el dinero que se perdió, pues yo creo que el hecho de que en una pandemia se dejen caducar vacunas tan importantes, yo creo que sí le pega más a la salud que a la economía del país. Sí, ¿no? Y lo lamentable, lo triste es que yo no he visto ninguna imagen, pero
estas vacunas tienen que ir al drenaje. Sí, de acuerdo al procedimiento, Sí. al drenaje. Entonces yo me imagino nada más estar viendo cómo se va al drenaje. Tirando la salud del pueblo de Tanta México. cantidad, exactamente. Sí, porque alguna persona dice aquí, pues eran donadas, hombre, no perdimos nada. Ah, no, pues que... Bueno, a ver, no, ¿estás no, de acuerdo no, en eso? Sí. Perdón, señor Hugo. Sí. Yo creo El que 9% de las vacunas perdidas, el 9% eran las donadas. No, Armando. Aquí tengo el dato de salud, Víctor. No. Bueno. A ver, ¿cuántas eran de AstraZeneca? De esta AstraZeneca, el 79%, Bueno, esos son los que se perdieron, 122.8 Armando. millones fue por contratos bilaterales. 3 sí, millones de dosis, Por eso. números cerrados, Sí. de AstraZeneca donadas por el gobierno de Estados Unidos, se perdieron. De los 5 millones. Entonces está la Fíjate, mayoría. Sí, Las Jesús. vacunas se perdieron en junio, ¿no? La vida útil de la vida útil de la vacuna como tal por ser donada era menor a la que se compraba o a la que se tenía, ¿no? Eso es por un lado. Y la otra es que vemos los centros de vacunación en junio, es más, desde antes, ¿no? Casi desde que salimos de la última ola que estuvo fuertecita, prácticamente sin personas. Sí. Está llamando la autoridad de salud a ir por un esquema mayor o por otra dosis y la gente no está acudiendo, están desairados. Entonces, decir, sí, es lamentable que se pierda, por supuesto, pero también hay que ver la responsabilidad de los ciudadanos el no acudir por las dosis que le están siendo complementarios o que le hacen falta. Sí, de acuerdo. O sea, hay Sí. es más, aquí mismo hemos reportado que hay centros de vacunación Pero desairados. Aquí la pregunta también es ¿por qué guardaron ese lote de vacuna AstraZeneca? Porque todo el mundo... Pero ¿a quién se la pones? O sea, si sea, no hay quien quiera, no van. Si te ubicas en el mes de junio, hubo un periodo en el que no había vacunas para adultos, no había. Había un sector de la población, de hecho todavía hay un sector de la población que no quiere la vacuna CanSino, pues ahora es la única que hay, ¿eh? O sea, es la única que está disponible para mayores de 18 Porque años. se Y echó no a es- perder, y porque no se es echó- mala. porque se echó a perder la AstraZeneca. Se perdió la AstraZeneca. ¿Por qué no aplicaron la AstraZeneca donada por el gobierno de Estados Unidos si su periodo de caducidad era menor? Era la que debieron de haber aplicado lo más pronto posible, distribuirla en el país. Se quedó en los laboratorios de Birmex. Sí, la otra vacuna, la Sputnik, se quedó en el Instituto de Virología. ¿Sí? Ahí se perdió. La Sputnik, yo no creo que la gente la quisiera, tampoco así como que había cierto rechazo, al igual que la CanSino, pero la AstraZeneca, almacenada, la pregunta es ¿por qué no sacaron esa vacuna? En su momento nunca estuvo disponible, se dijo que no había vacunas. Juan. Sí, ese es el, repito, una vez más el gobierno federal con un hierro, sobre todo el señor Hugo López-Gatell. Y lo extraño es que no hablan de este tema. Hoy en la mañanera lo perdieron al señor Gatell, no fue y nadie preguntó. Sí creo, dice Jesús, que no había quien se la quisiera poner. Repito, cédela a un tercer país. Hay muchos países que la necesitan. Así como nosotros la En eso recibimos, estoy de acuerdo. pudieron haberla En cedido. eso estoy de acuerdo. El gran problema es ese, que sí cometen errores, pero no los asumen. Nada costaba decirle, ¿saben qué? Sí, tuvimos un problema, se nos descompusieron los refrigeradores, pudo haber sucedido, tuvimos un problema de energía eléctrica, no sé, muchas cosas, pero no quieren decir, no quieren aceptar consecuencias. Y esto trajo una consecuencia para la salud de los mexicanos o de cualquier otra persona en el mundo que no recibió este fármaco. Estaba al alcance de todos, estaba al alcance, y el gobierno mexicano, por ineptitud, porque no se entiende de otra manera, por ineptitud, perdió un lote completo de más de 3 millones. Armando, antes de la pausa. Pues ya los actores políticos ya han empezado a alzar la voz. En el Senado, ya lo comentaba Jesús, fue la senadora panista Kenia López Rabadán, condenó el desempeño de López-Gatell en su quehacer ante el COVID y calificó de negligencia criminal esta pérdida de las vacunas, porque le pega directo a la salud de los mexicanos. Y pues ya encarrerada esta senadora acusa directamente al gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador como culpable de la muerte de cientos de miles de mexicanos, dice la senadora. Aseguró que la misma Secretaría, dice, de Salud reconoce hasta el momento 840,000 decesos por el COVID entre problemas directos asociados o los asociados a esa enfermedad. Bueno, directamente se está yendo la yugular del gobierno federal, pero también hay que decir en descargo del gobierno federal que el gobierno de México fue de los primeros en recibir un embarque de vacunas en diciembre de 2020.
fueron los primeros países de América Latina en tener el abasto suficiente de estos fármacos para atender el reclamo de la gente, ¿no? Vamos a hacer una pausa en radio. Estamos hablando aquí de las vacunas, más de 5 millones de vacunas que se perdieron. Hay algunos comentarios, los vamos a compartir. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales aquí en nuestras redes sociales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Ustedes recuerdan que en julio estaba revisando aquí, encontré la nota, esto es 2021, ¿sí? Se dijo que México tenía alrededor de 19 millones de vacunas guardadas ya listas para aplicarse y acelerar la vacunación. Bueno, pues el problema es que esas vacunas que de pronto se han ido quedando, yo no sé si sea muy cierto el dato de más de 5 millones. Voy a lo siguiente, es que hay quienes dicen que pudieran ser más vacunas las que se perdieron. Es lo que está informando Birmex, pero bueno, no sé, la verdad es difícil saberlo pues por la falta de transparencia y demás, porque no se aplican sanciones. Aquí se pierden medicamentos, se pierden vacunas y nadie es responsable. No vemos a ningún funcionario que haya sido cesado o que haya sido sancionado por una situación que en cualquier país, incluso en algunos casos, merece cárcel, ¿no? Fíjate que yo estoy de acuerdo en esta última parte que plantea de, al ver que no tienes la capacidad de vacunar tú, entonces la cedes a un país inmediato. Claro. Sobre todo estos que están muy cerquita de nosotros, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, no sé si Panamá necesite. Pero bueno, a estos países que tenemos aquí vecinos y que pudieran llegar muy, muy rápido, ¿no? Para evitar que se vayan al caño las vacunas como tal. Pero también ya me imagino a Rabadán en el Senado de la República diciendo, y lo poco que recibimos ya lo están entregando a las patrias extranjeras. Porque tampoco se les va a dar gusto si tuvieran que regalarse esas vacunas en el último punto donde ya no se puede aplicar. Porque, es más, yo recordaba, en mayo de este año, cuando nos fuimos a poner la tercera dosis, estaba completamente solo. Llegamos y no duramos más de 5 minutos porque no había nadie. Y así siguieron reportándose. Generalmente habría que preguntar cuántas vacunas, entendiendo que hay disposición de ellas, tenemos o nos hemos puesto. ¿Cuántos vamos en la segunda, en la tercera o en la cuarta? Sí, Juan. Sí, lo otro que hay que hablar es acerca de otra declaración del señor Hugo López-Gatell diciendo que él no está dispuesto a comprarle vacunas a las farmacéuticas para vacunarnos todos los años. Ahorita yo creo que regresando del corte podemos platicar de eso, que se me hace bastante adelantado porque él dice que hasta el momento no hay evidencia científica para requerir una vacuna cada año, pero tampoco hay evidencia científica en el sentido contrario. Y así como la influenza nos obliga a vacunarnos cada año, yo creo que tendríamos que, hasta que la ciencia determine si sí o si no, al menos tener los contratos en stand-by con las farmacéuticas. El señor Hugo López-Gatell dice que no, que aquí en México no vamos a caer en el mercantilismo neoliberal de las farmacéuticas. Aquí Luis Navidad dice, bueno, pues se van a decir que en los gobiernos neoliberales se perdían más vacunas. No lo sabemos porque tampoco había mucha transparencia. Aquí Birmex se dio a conocer esa información. Hay que, eso sí, reconocer que el gobierno de López Obrador ha sido más transparente, mucho más transparente que los anteriores. En el régimen, ¿cómo le llama el López Obrador? El régimen neoliberal. Neoliberal. Ahí voy a hacer en contra. En el régimen neoliberal difícilmente se sabían estas cosas. ¿Cuándo se enteró usted de medicinas que hayan Sí, nos enteramos con lo de Duarte. Bueno, lo de Duarte, el gobierno de Veracruz. Sí. Ahora, el INAI dice que no es transparente. Dice pero que no porque lo haya dado a conocer el gobierno, Sí, lo dio a conocer en las investigaciones, la fiscalía. A partir de una denuncia. Yunes lo dijo. A partir de una denuncia. Pero lo dijo Yunes. Por eso, pero fue un gobierno distinto al que... Pero el INAI dice que no es más transparente este gobierno. Ya, por eso no es más transparente. En números, Lo que estamos viendo es que en los hechos, ahí está. Pero está interesante el debate. Es otro tema. Seguramente el de Salinas fue mucho más transparente. No había INAI. Sí, no había INAI, ¿verdad? No había INAI. Bien, ahí vamos de regreso. No había corrupción. Aquí estamos de regreso, estamos acá en redes sociales con un debate sobre ese tema de la transparencia. Yo creo que será otro tema. Sí, será otro tema, efectivamente, pero aquí se está dando a conocer
Si es la cantidad o no es la cantidad, habría que revisar y se va a saber tarde o temprano. Pero en los gobiernos anteriores, como dice López Obrador, pues no se sabía nada de esto. ¿Cuándo se enteró usted de que hayan caducado medicamentos o vacunas? Lo malo de este gobierno es que no sanciona a nadie. Ese es el problema. Armando. Sí, Víctor, mira, Sí. en respecto a esta situación del tema que estamos tratando, Sí. y yo no me explico el comportamiento de nuestros queridos conciudadanos mexicanos, el pueblo de México. Estamos en una pandemia y todavía nos hacíamos poniendo condiciones. No, yo me voy a esperar a que llegue la AstraZeneca. Otros, no, yo la Pfizer. No, yo no. Pfizer, como se pronuncia, se entendió. Y otros Gracias. y otros, no, yo no me vacuno porque Sí. va a haber secuelas. Entre esos sectores de la población, cuando tenemos enfrente una pandemia con una enfermedad letal que está matando gente, que estamos viendo hospitalizados, y todavía el gobierno nos ofrece alternativas de vacunas, y no queremos, queremos la atención de la marca preferida, la que se dice que es mejor. Entonces, esa situación también, de alguna manera, para mí es inentendible. ¿Por qué los mexicanos somos de esa manera? ¿Por qué exigimos tanto cuando estamos en una emergencia? Como si te estuvieras ahogando en el mar, llegan y te avientan una tabla o una cámara de un salvavidas y dices, no, güey, mándenme un yatecito. Yo en esto no me subo. Es parecido. La gente no entiendo yo por qué se puso en esas condiciones. Y eso también genera pues incertidumbre y altera los esquemas de vacunación, altera los proyectos y las estrategias de las autoridades. A ver, Jesús. Pues mira, estábamos hablando también de qué va a pasar con el nuevo esquema de vacunación, si va a quedar permanente como la de la influenza o va a haber algún otro tipo de medidas para seguir con el tratamiento o más bien con las vacunas preventivas contra la COVID y sus variantes, ¿no? Que se van a seguir dando. Yo lo que he leído es que no se tiene hasta este momento certeza de qué vaya a pasar en el futuro porque no está dictaminado en cada cuánto tiempo se van a tener que poner las vacunas. Se sabe que se va a tener que reforzar. No se sabe la periodicidad ni el tipo de vacuna porque están en desarrollo además unas vacunas amplias que evitan el contagio de varias cepas o de varios tipos de coronavirus, de varias variantes, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, hasta que eso se determine, pues creo que el gobierno determinará entonces cuánto y cómo hará el esquema nacional de vacunación permanente para el caso mexicano. Sí. No solamente México, en la mayoría de los países del mundo aún no se determina, salvo Estados Unidos y algunos otros que sí, porque tienen ahí la farmacéutica. José Aldana dice, de no creerse que se hayan perdido 5 millones de dosis. Lo que decía Jesús hace un momento, José, no es ninguna justificante, pero es una realidad. Hay mermas en todas las campañas de vacunación, digamos, biológico, que se pierde por muchas razones. Tienen también, hay que entenderlo de esa manera. No se justifica, pero eso siempre ha pasado, ¿no? Es la primera vez que se sabe que caducan vacunas. Nunca un gobierno lo había dado a conocer esto, ¿no? Es lo que hay que valorar. Insisto, lo que no entendemos es por qué no se sanciona a nadie si es que amerita una sanción. Y dice, ya es tiempo de que el gobierno federal se apoye en la iniciativa privada para que también cuenten con dosis, que sea más fácil la aplicación y no tener que hacer filas para aplicársela. O sea que pudo haber sido, digamos, estas vacunas AstraZeneca, que ya estaban por caducar, digamos, les quedaban 3 meses. ¿Por qué no los colocaron en laboratorios privados? ¿Para la distribución? Para su distribución. Sí, esa es otra cosa, es otra cuestión. En otros países, en Estados Unidos, ya van a comenzar a vender esta vacuna multivariante, por decir así, que trae Omicron, Deltas y todos los hasta ahorita se conocen. Sí. Ya van a comenzar a venderlas. Aquí en México no van a permitir venderlas y dijo el señor Hugo López-Gatell que no piensa hacerle el juego a las farmacéuticas neoliberales, así lo dijo, que le quieren imponer con la venta de vacunas para que los mexicanos recibamos un refuerzo una vez al año. Esto se me hace realmente lamentable, una declaración lamentable. Número 1, porque la ciencia todavía no lo determina si es necesario o no, por lo tanto no te puedes cerrar esa posibilidad. Y número 2, la gente que quiera comprarla deberían de permitírselo, como por qué tendrían que negar el acceso a estas vacunas si hay gente que se quiere poner esta multivacuna de multivariantes. Sí. Ahora, eso también se me hace, en verdad, hasta le voy a poner el adjetivo negligente del señor Hugo López-Gatell, que no quiera permitir
que los mexicanos se pongan vacunas. Ahora también hay personas que pagarían por la vacuna Pfizer. Sí, claro. O por la AstraZeneca. O la incluso, Moderna. Sí, o por la Moderna. Si tuviera que pagarse, no sé, una vacuna para influenza te cuesta 1,500 pesos en un laboratorio privado, incluso menos, 1,100, bueno, 1,000 no, pero 1,100, 1,200 hasta 1,500 pesos una vacuna contra la influenza. Hay laboratorios privados que están vacunando ya contra influenza. ¿Por qué no poner a disposición la vacuna COVID? O que los laboratorios privados pudieran comprar directamente las vacunas para venderlas a las personas que están dispuestas a pagar por ello. Hay una hipótesis. Sí, hay personas que no quieren la CanSino, así de plano, y no son pocos, tiene mala fama esa vacuna, lamentablemente. ¿Qué hay que decir aquí? Que para refuerzo cuarta dosis, cualquier vacuna, cualquiera, es buena, Armando. O sea, la CanSino en este caso como cuarta dosis, pues funciona mejor que no tengas ninguna. Y además ya autorizada por la OMS. Además, ya está autorizada por la Organización Mundial de la Salud desde hace tiempo. Qué buen Yo siempre punto, he ¿no? visto la alternativa de abrir el espacio a la iniciativa privada, por supuesto, y sin descuidar, desde luego, la atención por parte del gobierno federal. Ambas, dejar la alternativa a la gente, el que pueda comprarla, la compra, y el que no, que tenga la alternativa del gobierno. Y si Hugo López-Gatell dice que no quiere vacunas neoliberales, entonces prefiere que se muera la gente buena y noble del pueblo sabio. Esa es la pregunta que yo le haría al rechazar que porque son los liberales vamos a hacer el juego a los grandes laboratorios. Pues bueno, si los grandes laboratorios nos están dando la alternativa de la salud para la gente que pueda, pues adelante, pero que el gobierno siga atendiendo como lo está haciendo de todas maneras. A ver, me preguntan aquí algo interesante. Sí. De eso la vacuna de los liberales. Si nosotros aquí en la mesa nos pondríamos a nosotros o a nuestros hijos la vacuna patria cubana. No, yo Perdón, no. la soberana cubana. No, yo no, la verdad. No. Yo tampoco. Ni Sí. yo ni mis hijos, ¿no? La CanSino sí. Sí. Que además ya está aprobada por la OMS. Sí, unos ya tenemos CanSino y de Sí, todo. Es más, así hay unas mezclas raras de 3 vacunas que al principio Es- decían no, no, y luego pero dijeron ¿Tú que era te lo la pondrías, mejor, Jesús? ¿no? ¿La soberana te la Era pondrías? mujer. Suena bonito, pondrías- soberanía, le puso un buen ¿Te la nombre. La pondrías? soberana. Atractivo. Pues fíjate que no tendría ningún inconveniente, te voy a decir por qué. Está bien. Sí. Porque no he visto en Cuba efectos secundarios o que vaya en contra, por ejemplo, de esta tendencia mundial a que se está acabando el Bueno, coronavirus. Cuba Funcionó. tampoco es muy transparente, ¿no? digamos, en ese No, pero terreno. te la pondrías Mira, a ti pero- a tus hijos, Pero ¿sí? en esta globalidad sabríamos lo que está pasando, como saben lo que está pasando hasta en Ucrania, ¿no? O sea, ¿Te la yo- pondrías? Yo sí, digo, si no hubiera más, ojo, si no hubiera más, no le iría a buscar, ay, voy a ir a ponerme la soberana. No, pero si no hubiera más, en un momento determinado como lo fue en México, Sí, claro, Pues, No iba a claro. querer a Changuito. Cualquier vacuna es importante, digo, cualquier vacuna es buena, por supuesto, sí, pero hay algunas mejores que otras, ¿no? Juan Cruz, ¿por qué adelantar y especular la noticia? Dice, los medios se deben limitar a informar. Ah, sí, Pero, ¿cuál pero ya está O sea, informado. ¿ya está Los 5 informado? millones, eso sí ya está dicho, ¿no? dice que se hizo para perder un lote de vacunas o cierta cantidad según información de sus fuentes y hasta ahí, ¿sí? Nos quiere limitar, señor Juan Cruz Baiz, nada más de dar la nota y no deben hablar. Ándele, ¿usted a qué régimen le gustaría pertenecer, Juan? ¿Corea del Norte? Sí, Corea del Norte, ¿Cuba? por ejemplo, sí. Estoy escuchando, dice que no tienen datos. Sí, ya lo comentamos. ¿Por qué se perdió la vacuna? No saben. Sí sabemos, ya lo dijimos, son varios factores. Sí, ahí está, solo se especula. Llegó tarde al programa. No, Juan, ya dijimos, revise usted la grabación al rato y se va a dar cuenta ahí que ya lo comentamos. Además, no estamos culpando al gobierno nada más, hay varios factores. Claro, ¿no? Sí. Aquí hay opiniones distintas y diversas. De lo que sí me parece, insisto, sí, que es reprobable que no se sancione a nadie, si o por lo menos nos digan, pues, o sea, lo que corresponde a la responsabilidad de quienes tenían la obligación de distribuir esa vacuna y no lo hicieron, la que se perdió por fallas humanas, lo que sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Pues no hay nada, no hay información en ese sentido, ahí sí no hay nada, ¿no? Dice, es lo mejor que todas las vacunas de todas las enfermedades estén a la mano de la gente. ¿Por qué solo el gobierno? Dice que también existe la iniciativa privada para que la gente se pueda vacunar, como ya lo hemos comentado aquí. Hay una hipótesis especulativa al respecto. A Si ver, me permite, ¿vas yo a la aviento. especular? Voy a especular 100% lo que ha Bueno, dicho te voy a alguna regañar gente, Juan ¿no? Cruz Baiz. Dicen que el gobierno no quiere que la iniciativa privada se ponga a vender vacunas
porque temen que haya reclamos del sector público, los que no pueden acceder a privadas, porque a ellos no se los están poniendo y están dejando que gente se compre, digamos, su salud, que quieren impedir eso, que quieren evitar, porque si lo pones al sector privado, a fuerza vas a tener que tener vacunas en el sector público, y el gobierno ya dejó muy claro que no quiere gastar más en vacunas. Yo estaría de acuerdo eso en otro momento de la pandemia, no cuando las vacunas son despreciadas como lo son en este momento, ¿no? O sea, en ese momento donde todo el mundo estábamos expectantes y ansiosos por ponernos una vacuna, hubiera sido muy complicado que se abriera a los privados antes que los... Se refiere a la vacunación al al año. año. En este momento... Digo, todavía no sabemos si nos los vamos a poner al año, no, hasta que lo... No, es que, a ver, en Estados Unidos se lo van a poner al año y por privados. Sí, bueno. Y aquí en México no lo van a permitir que los privados lo hagan. Yo lo que digo es, de todas maneras, en nuestro México, en este momento, los que necesitan o deberían reforzarse por condición médica, incluso no lo hacen. Sí, aquí hay un error muy grande de quienes dicen, ya bajó la pandemia, ya no tiene caso que te apliques la tercera dosis o la cuarta dosis. Cuidado con eso, porque así como bajó, puede subir de nuevo la pandemia, como ya ocurrió. Y cuando suba la pandemia y no haya vacunas, vamos a tener un problema serio. Y precisamente para eso es, para protegerse, porque viene la temporada invernal. Lo mismo si le falta la vacuna contra la influenza, hay que aplicársela. Aplíquese la vacuna contra la influenza, protéjase, este es el momento. Sí, que ya no debe tardar en comenzar la temporada de la vacunación. Y los que dicen de laboratorios privados, sí hay vacuna contra la influenza en algunos laboratorios privados, en Culiacán. Siempre hay. Siempre ha habido. Y entonces usted la puede buscar si quiere y aplicarse la vacuna con anticipación. Y contra el dengue también. ¿Y hay vacuna contra el dengue? Sí, en privado. Ándale, esa sí no me la sabía. Armando, estamos cerrando. La bestia de la pandemia está siendo domada, Víctor, y gracias, hay que reconocerlo, el esfuerzo que hizo el gobierno federal. La vacunación. Por supuesto, la vacunación. Claro. Aquí estamos, ya nos quitamos nosotros el cubrebocas, un ejemplo de que estamos entrando a una nueva etapa, y eso se debe, hay que reconocerlo, al esfuerzo del gobierno federal. Hay fallas, las va a seguir habiendo siempre. Se caducaron esos medicamentos, bueno, ya explicamos algunos motivos, algunas razones que da la propia Secretaría del por qué estaban resguardadas en unos laboratorios, se perdieron. De cualquier manera, yo creo que el esfuerzo hay que reconocerlo, y nosotros se los agradecemos como ciudadanos. Cerramos 20 segundos. Pues también es cierto, el gobierno ha cometido muchos errores, pero creo que también nosotros hemos cometido los propios al no acatar las recomendaciones médicas de cubrirnos todas las vacunas. Juan, cerramos 20 segundos. Sí, México más o menos domó, como dice Armando, la pandemia, como lo hizo el resto del mundo. Hay muy poquitos países ahorita que están sufriendo por COVID. Que realizaron esfuerzos. Lo hizo el resto del mundo. No hicimos nada extraordinario porque todo el mundo terminó medio resolviendo. ¿No le das ningún mérito al gobierno? Pues sí. ¿De plano? Pues ahí por estar. Que les tocó hacerlo a ellos. Pues nos vamos con esto. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Víctor. Gracias a la producción, por supuesto, a todo el equipo, reporteros, todo el equipo en el estado. Y les recordamos que aquí estaremos de regreso, Dios mediante, en punto de la 1 de la tarde, con más información en línea directa, información de verdad. Pásela bien. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.